Hola, hermanos, bienvenidos a una clase más del Seminario Teológico Talmid. Hoy día empezamos en esta ocasión el curso de metodología científica. Y uno puede preguntar por qué alguien o un grupo de personas que está estudiando la Biblia, está estudiando la teología, tiene que estudiar este curso, metodología científica, por dos razones bastante sencillas. Primero, porque ustedes están haciendo un curso de bachiller que equivale a un curso un curso universitario y, por tanto, cualquier curso universitario o a nivel de universidad tiene en su final la necesidad de presentar un trabajo de conclusión de curso. La segunda razón es porque el conocimiento y el estudio bíblico y teológico no es un conocimiento utópico y mitológico o mítico como se creía hasta algún tiempo. Es un conocimiento verdadero, real y que, por tanto, debe ser presentado también y estudiado de manera científica. Entonces, también para que las clases se quedaran menos aburridas, porque es una rama bastante técnica, ahí puse en la diapositiva unos dibujitos que también expresan lo que significa este curso. Tenemos aquí el primer dibujo, un lápiz con muchos libros, porque usted va a tener que hacer, recoger bastante libros y materiales para que pueda hacer tu trabajo. Después tienes que leer bastante y después tienes que escribir. Y entonces, por fin, estás listo para graduarse. Y después, por último, estás libre de todos estos procesos y responsabilidades. Entonces, vamos entonces a ver lo que es esto, lo que es metodología científica y de lo que trata y lo que quiere decir esto. Empezamos con un poco de historia para que podamos entender cómo las cosas llegaron hasta lo que son hoy día. El primer libro que se conoce inscrito en una tablilla de arcilla de alrededor del 4000 antes de Cristo, anterior al Génesis en unos 2000 años, es un relato caldeo del diluvio. Entonces, el primer relato escrito que se ha encontrado es un relato de un evento bíblico, increíblemente, y es un relato que está fechado 2000 años antes de que se escribió el Génesis, o que pasó el Génesis. El primer medio utilizado en forma masiva fue el papiro alrededor del año 2000 antes de Cristo. Fue el primero portador de textos que se utilizó. Luego, en el año 190 antes de Cristo, se utilizó el pergamino, que es hecho de cueros de animales. En el año 105 de nuestra era, los chinos inventaron el papel y luego vino la imprenta de Gutenberg en el año 1455, con lo cual se imprimió la primera Biblia de 42 renglones. Las primeras bibliotecas fueron hechas por los griegos 50 años antes de Cristo en las ciudades de Éfeso y Pérgamo, que hoy es Turquía. Los seres humanos han sido capaces de comunicarse desde hace milenios. Sin embargo, la comunicación científica, tal como hoy la conocemos, es relativamente nueva. Las primeras revistas científicas se publicaron solo hace 300 años, en 1665. Y uno podría entonces preguntar si antes de esto no había conocimiento científico. Sí había.
pero este conocimiento científico quedaba simplesmente a disposición de quien lo había descubierto, por supuesto, y un pequeño grupo cercano que tenía acceso a estas informaciones. No había divulgación de estos descubrimientos científicos de forma general y para que todo el pueblo pudiera tener acceso. Era algo que se quedaba simplemente entre los científicos mismos. Más actual aún, la clásica organización del artículo científico, que es algo bastante utilizado hoy día, exactamente para hacer las divulgaciones de los descubrimientos científicos, se ha creado en los últimos 100 años. Entonces, observen que son cosas, todas estas cosas son cosas también bastante recientes y cercanas de nosotros. Las primeras revistas publicaban artículos que llamamos descriptivos. De forma típica, un científico informaba, primero vi esto y luego vi aquello, o bien, primero hice esto y luego hice aquello. A menudo las observaciones guardaban un simple orden cronológico, entonces tenían simplemente el objetivo de describir exactamente lo que fue hecho, cómo fue hecho, etcétera, etcétera. Este estilo descriptivo resultaba apropiado para la clase de ciencia sobre la que se escribía. De hecho, este estilo directo de informar se emplea aún hoy en las revistas a base de cartas al editor o en los informes médicos sobre casos clínicos. La ciencia moderna es muy distinta de la ciencia del pasado. En nuestros días la ciencia se ha institucionalizado y es una profesión más con sus propias normas de acceso y sus reglas implícitas y explícitas. Hace tiempo que los científicos dejaron de trabajar únicamente por el amor al conocimiento, aunque no cabe duda de que esta sigue siendo todavía una de sus motivaciones más poderosas. Y cuando estamos hablando de conocimiento científico, también tenemos que tener claro que esto no se resume, por ejemplo, a la área de la medicina o el estudio de remedios o de enfermedades o de cosas de este tipo. No. Cuando se habla de conocimiento científico y de ciencia, esto involucra todo y todas las esferas y todos los tipos de conocimiento. Entonces, los que se dedican a estudiar, por ejemplo, la astronomía, es un conocimiento científico. Los que dedican a estudiar la geología o el clima o el ambiente, o cualquier otra cosa, todo esto, o la educación, o la filosofía, etcétera, etcétera, todo esto es también conocimiento científico. Entonces, cuando se habla de conocimiento científico, se está hablando de todo tipo de conocimiento que se ha producido en el mundo. Ahora vamos específicamente a ver de qué trata la metodología científica. La metodología científica se define como el procedimiento investigativo utilizado esencialmente en la creación de conocimientos basados en las ciencias. Se le llama científico porque la investigación se encuentra fundamentada en lo empírico y en la medición, ajustándose a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. La metodología científica ha sido un procedimiento que ha distinguido a la ciencia natural desde el siglo XVII, desarrollándose a través de la observación consecuente en la medición, experimentación, formulación, análisis y reforma de las hipótesis. Cualquier estudio científico empieza con una hipótesis, que es un pensamiento previo, una conclusión previa que uno tiene de un determinado tema,
y entonces va a desarrollar una serie de cosas, de eventos para confirmar o no a la tesis inicial, la hipótesis inicial. Esta metodología se encuentra sustentada en dos bases elementales, la reproducibilidad y la refutabilidad. Vamos a ver lo que es esto. La reproducibilidad, la primera, se encuentra asociada a la capacidad de repetición que tiene un experimento en cualquier sitio y por cualquier individuo, además de apoyarse en la comunicación y publicidad de los resultados logrados. Entonces, esto tiene que ver con reproducibilidad. Ese es un conocimiento científico, es aquel que puede ser reproducido y no solo esto, puede ser divulgado, publicado. La segunda, que es la refutabilidad, determina que toda proposición científica puede que sea falsa y termine siendo rechazada. Esto supone que se podrían realizar varios experimentos, pero si cada uno arroja resultados diferentes a los predichos, negaría la hipótesis puesta a prueba. Dentro de la investigación científica se encuentran entonces presentes 4 elementos: el sujeto, el objeto, el medio y el fin. El sujeto, por supuesto, es la persona que va a hacer la investigación. El objeto es el tema, el asunto, lo que se va a investigar. El medio es cómo se va a hacer, los métodos y los recursos necesarios para hacer la investigación. Y el fin son exactamente los resultados y los objetivos que se trata, o el propósito que se tiene en hacer la investigación. Entonces, el sujeto es quien realizará la investigación. El objeto es el tema a investigar. El medio es lo que se necesita para llevar a cabo la investigación. Y por último, el fin, que se refiere al propósito que persigue la actividad investigativa. Toda investigación persigue un propósito específico, por lo tanto, se debe aplicar ciertas estrategias en particular o, en otros casos, pueden ser estrategias combinadas. Los tipos de investigación científica se dividen según la finalidad, el alcance, el diseño, fuente y enfoque de la investigación. Entonces, observen que existen muchos tipos de investigación científica. Vamos entonces a conocer un poco, resumidamente, de cada una. Según la finalidad de investigación, una investigación puede ser básica. Este tipo de investigación se caracteriza porque se apoya en un marco teórico. Su finalidad reside en la formulación de teorías nuevas o modificación de las ya existentes, ¿cierto? Entonces, la investigación básica se preocupa en producir teorías. Cuanto a la finalidad, tenemos también la investigación aplicada. Se caracteriza por la búsqueda de la aplicación de los conocimientos adquiridos, por lo que al investigador solo le interesan las consecuencias prácticas. O sea, es cuando se toman las teorías y se tratan de ponerlas en práctica, en aplicarlas y de esta forma comprobar o no si de hecho las teorías están correctas o no, si de hecho sucede como está dicho en la teoría o no. Cuanto al alcance de la investigación, puede-se decir que hay la investigación explorativa. Esta investigación es frecuente en el campo de la medicina o astronomía, ya que estudia temas poco estudiados, pero eso no quiere decir que no exista información sobre el tema a investigar. O sea, es cuando se trata de hacer una investigación de algo que aún es muy poco conocido. O entonces la investigación descriptiva se basa en la descripción de cualidades o características del objeto de estudio. Esto se puede lograr a través de censos o encuestas.
En este tipo de investigación, el objetivo es simplemente describir cómo un determinado fenómeno, alguna cosa, un tema sucede. Hay también la investigación correlacional. La intención de esta investigación es relacionar dos o más conceptos para medir similitudes y diferencias. Y la investigación explicativa. Este nivel es el más complicado porque no solo describe y relaciona, sino que requiere encontrar las causas de un fenómeno. Por ejemplo, el estudio de factores que determinan, por ejemplo, una mala comunicación entre adolescentes y padres o alumnos y profesores. Un otro ejemplo bastante cercano a nosotros es que en ese tiempo de pandemia se observó que muchas personas presentaron problemas psicológicos. Los casos de problemas psicológicos crecieron mucho. Entonces, uno, si fuera a hacer una investigación descriptiva, simplemente iba a decir que durante la pandemia se presentaron muchos casos de problemas psicológicos, que los problemas psicológicos fueron esto, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se va a hacer una investigación explicativa, no solo se va a hacer esto, pero se quiere entender, saber las causas por qué durante la pandemia muchas personas presentaron problemas psicológicos. ¿Cuáles fueron las causas? Entonces, observamos que la investigación explicativa es más profunda, se profundiza más y también es, por supuesto, por tanto, más eficiente, más útil do que las otras, do que la anterior. Según el diseño de la investigación, tenemos la investigación experimental. Su intención es modificar a lo largo de la investigación las condiciones de vida del objeto estudiado, persona o fenómeno. Y ahí tenemos por el ejemplo de cuando se utilizan animales para hacer estudios cuanto a enfermedades o a remedios o etcétera, distintas cosas. Entonces, se cambian las condiciones de vida, por ejemplo, del animal, para después tratar este cambio de condiciones y verificar si lo que se había pensado, la hipótesis que se tenía para tratar aquella condición es eficiente o no. Hay también la investigación no experimental. Las variables no son manipuladas ni controladas. El investigador se limita a observar los hechos tal y como ocurren en su ambiente natural. Se obtienen los datos de forma directa y se estudian posteriormente. Entonces, en lo experimental, literalmente se hacen experiencias afectando a lo objeto de estudio, sean animales, sean personas o cualquier evento. Entonces, se hacen cambios, modificaciones para se observar lo que va a pasar. En la investigación no experimental, no se interfiere en el objeto de estudio, no se hace ninguna modificación, no se hace control del objeto, simplemente se observa todo lo que va sucediendo en el ambiente natural donde una determinada cosa está pasando, o por ejemplo, donde un animal vive, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto al diseño, tenemos estos dos tipos de investigación. Cuanto a la fuente de datos, también tenemos primero la investigación documental, o también llamada de investigación bibliográfica. La información se busca en libros, hemerotecas, archivos de municipios o condados, documentos en registros públicos o cualquier documento que sirva para recopilar los datos requeridos y luego realizar el análisis comparativo para obtener el objetivo que se está buscando.
o simplesmente visibilizar la información imperceptible para los usuarios. Entonces, cuando una investigación va a ser hecha simplemente utilizando fuentes escritas, libros, documentos, etcétera, etcétera, es llamada de investigación documental o bibliográfica. También puede ser investigación de campo o estudio de campo. En este caso, es un examen directo, una interacción con el objeto de estudio directamente por observación y registro de los fenómenos. También es llamado investigación in loco, o sea, en el lugar a donde está sucediendo una determinada cosa. Entonces, es una investigación que no se basa simplemente en lo que ya está escrito. Es una investigación que va a observar in loco lo que pasa y entonces, junto con los respaldos teóricos que ya existen, va a escribir sus conclusiones. Entonces, puede ser directamente de fuentes escritas y puede ser in loco, en campo, para sacar de ahí las informaciones. Según el enfoque de la investigación, tenemos la investigación cuantitativa en base a la medición numérica. Los resultados de esta investigación será estadístico porque medirá los resultados en números. O la investigación cualitativa es cuando se interpreta la realidad, es subjetiva e inductiva. Para ello, para llevar a cabo esta investigación, se necesita neutralidad para no caer en la calificación o parcialización de la investigación. Entonces, cuantitativa es simplemente informar los resultados por medio de números. La investigación cualitativa va más allá de los números porque va a investigar lo que causó exactamente estos números y por qué los resultados numéricos son o no son de una determinada forma. O analizar otros eventos que no tienen nada que ver con medición numérica. Pero existen estas dos formas de investigación cuanto al enfoque. Ahora, la diferencia entre trabajo académico y trabajo científico. Y usted puede estar preguntando, entonces vamos a hacer un trabajo académico o un trabajo científico. Usted en verdad va a hacer un trabajo académico porque es un trabajo para concluir y poder hacer su graduación. Entonces es un trabajo académico y también científico. ¿Por qué? Porque tiene que estar de acuerdo con las reglas establecidas exactamente por el método científico. Entre estos dos tipos de trabajos hay diferencias importantes, aunque ambos son producto de un proceso de investigación realizado de acuerdo a parámetros establecidos. El trabajo académico, según Caraballo, un escritor en 2015, dice: es un texto elaborado en torno de un tema y debe redactarse aplicando unas normas relativamente establecidas. Y aquí ustedes ya tienen un ejemplo de lo que debe pasar en un trabajo académico científico. Aquí ustedes están viendo el nombre de un autor y la fecha, el año en que él publicó esto que está aquí. Estas líneas que ya leemos son exactamente las palabras de este escritor. Entonces, en un trabajo académico y científico, cuando se menciona las palabras de un autor, tiene que se dejar en claro y mencionar quién es el autor y cuándo fue dicho lo que estamos diciendo. Entonces, usted ya puede entender y percibir que hacer un trabajo académico no es copiar y pegar lo que fue escrito por otros, porque esto es plagio. Tenemos que aprender a escribir con nuestras propias palabras, nuestro propio entendimiento de un tema. Y por eso no podemos simplemente hacer
pegar lo que otros hablaron, ¿cierto? Entonces, aquí ya está un ejemplo de lo que debe pasar en un trabajo académico y científico. Hay que mencionar quién está diciendo algo. El estudiante debe documentarse consultando diversas fuentes, tomando en cuenta que el trabajo no puede consistir en una mera recopilación de datos, sino que dichas fuentes deben servir para construir los resultados a los que se pretende llegar. O sea, las citas que vamos a mencionar, los autores que vamos a mencionar en nuestro trabajo académico y científico, deben respaldar las conclusiones que llegamos, deben ayudarnos en estas conclusiones. Entonces, mencionamos o citamos un autor para demostrar por qué estamos pensando y hablando una determinada cosa. Debe ser el resultado de una investigación personal sobre un tema previamente acordado entre el estudiante y el profesor. En algunos casos, el profesor indica cuál es el tema que debe ser estudiado e investigado. En el caso de ustedes, no va a haber ninguna indicación de tema. Cada uno tendrá la libertad de escoger el tema sobre el cual quiere hacer su investigación. El estudiante deberá presentar el resultado de una investigación demostrando capacidad para reflexionar sobre un tema. También el objetivo de un trabajo de conclusión de curso es exactamente evaluar la capacidad que el alumno tiene al final, después de que estudió tantas cosas, tantos temas distintos, tantas ramas distintas, de reflexionar, de hacer un análisis, hacer una síntesis sobre un determinado tema y así compartir conocimientos nuevos. Uno de los objetivos de los estudios científicos es exactamente agregar conocimiento, construir conocimientos nuevos. No es simplemente repetir conocimientos que ya existen, pero traer nuevos conocimientos. Las fuentes empleadas, ya sean libros, artículos de revistas, periódicos, páginas web, etc., deben citarse para evitar que el mismo sea considerado como un plagio. Ya hablamos de esto. El trabajo o informe científico, también según este escritor Caraballo, 2015, es la comunicación escrita que se prepara para una publicación especializada, ¿cierto? Entonces, tiene un enfoque de hecho más científico, más allá del académico. Su objeto es de dar a conocer el resultado de una investigación que signifique un aporte al conocimiento o el planteamiento de una idea novedosa o propuesta original. Busca estimular a la reflexión y el debate en torno a lo planteado. Los trabajos científicos se describen para comunicar los nuevos conocimientos que han adquirido sus autores. Es una comunicación que contiene una descripción completa, breve y acabada de una investigación. Y aquí está un punto bastante importante. Los trabajos científicos, sean académicos o no, se describen para comunicar los nuevos conocimientos que han adquirido los autores. O sea, uno parte de los conocimientos que ya existen y debe tener como objetivo agregar alguna información nueva que no se tenía antes. Entonces, y describir cómo pasa esto, etcétera, cómo llegó a estas conclusiones y los resultados de su investigación. Entonces, en líneas generales, hablamos hoy día un poco, es bastante información,
puede asustar un poco, pero ustedes van a tener la oportunidad de leer y revisar todo esto y estoy segura de que van a lograr hacer excelentes trabajos de conclusión de curso. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.